Hola, mi nombre es Coralia Montiel. A continuación presentaré el proyecto de fin de curso Llenado de recipientes de uso doméstico mediante control PID de la clase Sistemas de Control. Esta es la tabla de contenido que será el orden de la presentación. Introducción. En la industria moderna, la automatización y el control de procesos se ha convertido en un elemento esencial. Dentro de estos procesos industriales es indispensable la manipulación de líquidos, ya sea como materia prima o como agente final. Se considera ahora que un sistema sustancial es el sistema de llenado y nivel de agua. A través de un modelo matemático de sistemas de control se realizará el proyecto. Diseño de un sistema de llenado de agua para recipientes de uso doméstico mediante un controlador PID. Es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, temperatura, presión y flujo, entre otras variables, de un proceso en general. Justificación. En Nicaragua, los servicios básicos son irregulares. Por lo tanto, es necesario un sistema controlado que asegure un suministro constante de agua renovable, es decir, agua no estancada. Una aplicación inmediata es el llenado de filtros de agua potable, ya que estos requieren un llenado continuo. De ahí la importancia de un sistema de llenado de recipientes de uso doméstico, donde se ahorra tiempo y recursos, se facilitan las tareas a realizar en el hogar y se pueden hacer más acciones cómodamente y siendo amigable con el medio ambiente. Además, el control PID aporta autonomía. Objetivos. Como objetivo general, diseñar un sistema de control de llenado de agua para recipientes de uso doméstico mediante un control PID, utilizando el método de Ziegler y Nichols. Objetivos específicos. Identificar los elementos matemáticos del sistema de llenado para la obtención de la función de transferencia. Determinar un diseño de circuito que posibilite el control PID mediante el uso de un sensor ultrasónico que actúe como realimentación o captador y a su vez ayude a controlar la bomba de succión de agua o actuador. Diseñar mediante programación un algoritmo de control PID adecuado para el sistema de llenado, utilizando la placa de microcontrolador. Construir un prototipo del sistema de llenado para comprobar el funcionamiento del control PID. Metodología del trabajo. Etapa de análisis. Diagrama de bloques. Primeramente se compara el valor real de la salida de la planta con la entrada o set point, con la intención de estimar el error. Posteriormente, el controlador PID detecta el error y realiza los ajustes en la salida para aproximar el error a cero. El actuador es la bomba de succión de agua cuya potencia está dirigida por la salida del controlador PID. Por consiguiente, esto genera una entrada controlada hacia la planta o llenado. Por último, el sensor ultrasónico ejerce la función de realimentación, es decir, toma una muestra de la salida de la planta a fin de compararla con la entrada de referencia. Los componentes utilizados en el proyecto son los siguientes: sensor ultrasónico como captador, bomba como actuador, la placa de desarrollo que permite la comunicación en los componentes, el LCD como visualizador de los datos, el buzzer como alarma sonora, el pulsador como paro de emergencia y el LED como alarma visualizada por luz. Método de Ziegler y Nichols para la sintonía de controladores PID. El método pensado para este sistema será el primer método propuesto por Ziegler y Nichols. El primer método consiste en el análisis de la respuesta de la planta a una entrada de escalón unitario. Según Ogata, si la planta no contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta de escalón unitario puede tener forma de S, tal y como se muestra en la siguiente ilustración a la derecha. Metodología del trabajo. Etapa de diseño.
Simulaciones. En el circuito de monitoreo se encuentra la placa de microcontrolador Arduino Uno y el sensor ultrasónico, el cual está conectado a dos pines digitales de la placa de microcontrolador y a los pines de alimentación. A la derecha se observa el circuito de los indicadores, la LCD conectada a dos pines analógicos de la placa de microcontrolador y a los pines de alimentación, el buzzer conectado a un pin digital, el LED conectado a un pin digital. Por otro lado, el circuito de paro, que es el push button conectado a un pin digital de la placa de microcontrolador. El circuito de control de la bomba funciona como un circuito amplificador basado en el MOSFET IRF640. Además, proporciona aislamiento óptico entre las fuentes mediante el optoacoplador PC817. Por último, posee una protección contra corrientes inversas en la salida mediante un diodo. Este se conecta a un pin digital con PWM de la placa de microcontrolador. El código y gráficas de la curva de respuesta. A la izquierda el código creado en MATLAB y a la derecha las gráficas obtenidas de las pruebas. Se puede observar que las gráficas están de manera descendente. Esto quiere decir que el gráfico no es una S convencional como en el método de Ziegler y Nichols, sino que está invertido. Por lo tanto, se tiene que jugar con la lógica del set point y de las ganancias del controlador PID. El video de la prueba para obtener la curva de respuesta. Metodología del trabajo. Etapa de desarrollo. El cálculo de la función de transferencia se hace mediante el análisis de las gráficas obtenidas de la curva de respuesta, donde se calcula la constante de tiempo, el retardo y la ganancia. La ganancia es mediante la distancia del sensor ultrasónico y la potencia a la que está la bomba. Se obtuvo la siguiente función de transferencia. Para el cálculo y ajuste de los parámetros del controlador PID se utiliza la tabla de Ziegler y Nichols, donde se obtienen los valores de Kp, Ti y Td. Luego de haber obtenido estos valores, se probaron y se obtuvo una gráfica no admisible. Por lo tanto, se realizó una simulación en MATLAB con la herramienta Simulink, donde se variaron de forma manual los valores de Kp, Ti y Td, obteniendo una gráfica estable y admisible. Algoritmo y código del control PID. En el algoritmo primero se pregunta por el sensor, si el sensor está conectado, si los valores son correctos. Si no es así, se activa una alarma indicando problemas en el sensor. Si todo está correcto, mide el nivel del agua del recipiente, se visualizan los datos. Posteriormente, compara el nivel actual con el set point. Si el nivel es igual que el set point, regresa a medir el nivel. Si el nivel actual es distinto del set point, se calcula el error, que es igual al nivel menos el set point. Luego, el error es reservado para el cálculo del controlador PID.
El controlador PID acciona la bomba. Por último, retorna a medir nuevamente el nivel para volver al ciclo. A la derecha se observa el código del controlador PID realizado en Arduino IDE. Metodología del trabajo, etapa de implementación. Se pueden observar las imágenes de los circuitos en su caja de protección y el circuito de control de la bomba en su PCB. Conclusiones. Según los resultados encontrados, se concluye que las ganancias del control PID dependen de la lógica del sistema de control a implementar, asimismo, de su gráfica y del tipo de sistema. La precisión en la respuesta de un sistema de control depende de las variables que intervienen en la dinámica a controlar. Para esta aplicación, constante de inercia, ruido. Por esto, es importante la utilización de métodos correctos de medición y sintonización de cualquier sistema. Se observó que, mediante el uso de un sistema de control de lazo cerrado, se puede lograr que una variable se controle de forma confiable, es decir, se obtiene un menor error entre el valor del setpoint o entrada de referencia y la salida del sistema, debido a la realimentación y constante comparación entre ellos. Se comprobó la importancia de encontrar la dinámica de un sistema representándolo mediante su función de transferencia, pues ésta nos da a conocer el comportamiento del mismo y la relación entre la salida y la entrada, considerando que con la dinámica correcta se realizan los cálculos necesarios para encontrar las constantes PID para un control adecuado. Por último, el control PID es un sistema dinámico, fiable y automático para aplicar en procesos de control.